Hola, buen día, sean bienvenidos a otro video más sobre su clase de administración. El día de hoy, pues siguiendo con lo que estamos un poquito sobre lo que es el desarrollo organizacional, pues vamos a continuar con un nuevo tema. La semana pasada, discúlpenme, el video anterior, este, estuvimos hablando sobre la cadena de valor en una organización que decíamos que pues la cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de una empresa. Y ya habíamos hablado antes de que la ventaja competitiva de una empresa pues es lo que puede ofrecer diferente a sus competidores, ¿no? Lo que hace a una empresa diferente, que es con lo que se busca que los clientes pues nos prefieran a nosotros como organización, a diferencia de nuestros competidores. Entonces, pues eso estuvimos hablando el video pasado sobre la cadena de valor, que dijimos que pues nos ayuda eh, a, a determinar en cuál parte de todo el proceso de elaboración o de prestación de un servicio podemos identificar dónde se ubica, dónde se identifica, iba a decir otra vez, dónde se ubica nuestra ventaja competitiva. Entonces, siguiendo un poquito con esta línea de lo que es el desarrollo organizacional, de lo que es el crecimiento organizacional, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que es el análisis o matriz FODA. Se puede conocer como análisis FODA o como matriz FODA, incluso pues como estudio FODA, pero hay que tener muy presente qué es FODA. Entonces, el análisis FODA, por sus iniciales, nos dice que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y precisamente el análisis FODA o matriz FODA nos ayuda a determinar cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta nuestra empresa. Nos ayuda también a identificar cuáles son internas, es decir, que podemos ubicar dentro de nuestra organización, y cuáles son externas, que de alguna manera pues afectan, no precisamente en mala manera, sino cuando digo afectan me refiero a, eh, pues sí, intervienen en nuestra organización, aún que están en el exterior, en el entorno exterior de nuestra empresa. ¿Ok? Permítanme un poquito. Eh, entonces, pues el análisis FODA precisamente para eso nos sirve, para identificar los factores que de alguna manera repercuten en nuestra empresa de manera tanto negativa como de manera positiva. Entonces, les decía que el análisis FODA también se conoce como análisis DAFO, que son pues las mismas siglas, solamente que están en diferente orden: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero para nosotros, para términos de estudio, y porque es así más conocido, es el análisis o matriz FODA, ¿ok? Empezando por la F. Un momento. Ok, entonces el análisis FODA también es una herramienta de análisis estratégico, al igual que la cadena de valor. Más que de análisis, el análisis FODA, más que ser una estrategia de análisis estratégico, es una herramienta de planificación estratégica. Nos ayuda a planear. Va dentro precisamente de la parte de planeación, si tuviéramos que hablar en términos del proceso administrativo. ¿Ok? Entonces, el análisis FODA está diseñado para realizar un análisis interno que, como les decía yo, son factores que podemos encontrar ya sea al interior de la empresa o al exterior. Entonces, el análisis FODA está diseñado para hacer un análisis interno, que es en las fortalezas y debilidades, y un análisis externo también, que se encuentran ahí las oportunidades y las amenazas, que puedan llegar a, como les digo, a repercutir de buena manera o de mala manera dentro de la empresa o de la organización. Entonces, pues la palabra FODA pues es precisamente por las siglas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
De esta manera pues no se nos olvida lo que quiere decir FODA, ¿no? Entonces, bueno, el análisis FODA va surgiendo por uno de los estudiosos de la administración, que es Albert, bueno, es que tiene un apellido ahí medio raro, aquí se los voy a poner para no pronunciarlo mal, entonces ahí se los voy a poner para no pronunciarlo mal. Este estudioso de la administración muere en octubre del 2005, relativamente pues hace poco, bueno, hace 15 años, 15 años, pero pues es todavía de nuestros tiempos, ¿no? Todavía alcanzo a ver la globalización y el uso general de su matriz o análisis FODA. Entonces, este estudio pues se llevó a cabo por este estudioso, por Albert, con la finalidad de tener un conocimiento del por qué la planificación corporativa a largo plazo fracasaba. Entonces, pues se necesitaban establecer objetivos que fueran realistas, por lo que creó un grupo en 1960 para fundar un sistema gerencial que se comprometiera a aprobar y a comprometerse en el trabajo del desarrollo. En la actualidad pues se le conoce como manejo del cambio, pero surge a raíz del análisis FODA. Entonces, el análisis FODA, como les digo, son siglas que representan el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa en un mercado, en el mercado en el que se desarrolla, ¿no? O sencillamente lo podemos aplicar en una persona, como luego he visto memes de licenciados en administración que dicen, antes de conocer a una persona, antes de tener una relación con una persona, aplícale el análisis FODA, ¿no? Aplícale, analiza sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas. Se puede aplicar en una organización, en una microempresa o del tamaño que sea. Se puede aplicar a una persona o se puede aplicar incluso en una situación. Cuando nos vemos en una situación en la que tenemos que tomar decisiones, pues bueno, ahí está la oportunidad para que nosotros podamos aplicar nuestro análisis FODA y saber los riesgos que conlleva dicha situación o no. Entonces, pues el análisis FODA está buscando orientar, por así decirlo, a la organización hacia la mejor toma de decisiones y hacia el logro de su objetivo, tomando en cuenta, de nuevo, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Asimismo, pues nos ayuda a estudiar los ambientes tanto internos como externos de la empresa. Y se recurre al análisis FODA para crear una estrategia de negocio que nos ayude a pensar en un futuro más sólido para la organización o para lo que sea que estemos nosotros aplicando nuestro análisis FODA. Es también pues una herramienta muy muy útil que todo gerente de alguna empresa, de alguna organización o industria pues debe de saber ejecutar y debe de tomarlo en consideración para la toma de decisiones. Además, pues bueno, el análisis FODA nos ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los posibles, ¿cómo decirlo? Pues sí, los posibles obstáculos que nos pudieran surgir como empresa en nuestro nicho de mercado o en nuestro giro, ¿no? Nuestro giro comercial. Ahora bien, ¿cómo se realiza un análisis FODA? Aquí es la parte más importante. ¿Cómo vamos a realizar un análisis FODA? Bueno, teniendo en consideración que las fortalezas y las debilidades son internas, o sea, forman parte de la organización, hay que primero que nada identificarlas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Pues la empresa es fuerte en esto, en esto, en esto, en esto, y hacer un listado, enlistar todas esas fortalezas, y luego la empresa es débil en esto, en esto y en esto, y enlistar también las debilidades de la empresa. De esa manera ya tendríamos fortalezas y debilidades, que son las que son internas, las que forman parte del ambiente interno de la organización. Y luego también hacer una lista o enlistar las oportunidades que son externas, que nos aparecen en el entorno que tiene la empresa.
y hacer unas listas, pues el entorno nos presenta esta oportunidad y esta, ¿no? Y luego igual de las amenazas, el entorno nos representa esta amenaza, esta, por lo que sea, y ya tenemos nuestra lista. A lo mejor así suena muy fácil, o pues sí, suena bastante fácil de decir cómo se hace el análisis FODA, pero va más allá el análisis que se tiene que realizar para que nosotros podamos determinar con certeza cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que interfieren en nuestra empresa. Entonces, bueno, si tuviéramos que decir cómo realizar un análisis FODA, primero tenemos que identificar la diversidad de personas y de distintas perspectivas que tienen o que van a intervenir en la realización de un análisis FODA. El análisis FODA, lo más recomendable sería, a lo mejor, hacer que lo hiciera una sola persona, ¿no? Pero es bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que para mí es una oportunidad, para otra persona en realidad es una amenaza. O lo que para mí es una debilidad, para otra persona en realidad es una fortaleza. Entonces, aunque sería como que muy cómodo que lo hiciera una sola persona para que nadie lo contradiga o para que no haya diferencia en las maneras de pensar, pues también es más enriquecedor que lo hagan entre varias personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor como les digo, donde yo estoy viendo una amenaza, alguien más está viendo una oportunidad y me lo explica y me dice, mira, es una oportunidad por esto, por esto, por esto. Y a lo mejor, pues ahora sí que como dicen, ¿no? Dos cabezas piensan más que una, y a veces es importante realmente, sobre todo siempre como administradores, es importante trabajar en equipo y sobre todo saber delegar. Pero bueno, en este caso que estamos hablando del análisis FODA, aunque les digo, sería un poquito más cómodo como que yo sola realizar mi análisis FODA o el análisis FODA que tengo que realizar, es más enriquecedor que se haga entre varias personas. Entonces les digo, la diversidad de personas, las distintas perspectivas, las diferentes maneras de pensar, es ahora sí que lo más recomendable, lo más práctico para realizar un buen análisis FODA. Todos los departamentos de una organización deberían o deberán participar, e inclusive también los clientes, para que vacíen sus buenos resultados estratégicos. ¿Y cómo participarían los clientes? No es como que a los clientes les vamos a decir, oiga, venga y ayúdenos a hacer un análisis FODA. Pues claro que no. Va a decir, ¿qué es eso, no? Pero si recuerdan el video anterior, hablábamos sobre la cadena de valor, hablábamos sobre el servicio postventa, que decíamos que es como una encuesta de satisfacción del cliente. Entonces, de esa manera también el cliente puede colaborar a la elaboración del análisis FODA. ¿Por qué? Porque nos está diciendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y ahí nosotros podemos identificar qué es lo que nos puede representar una amenaza, una oportunidad, una debilidad o una fortaleza. Lo dije en diferente orden, pero dije las cuatro, ¿no? Que es lo importante verdaderamente. Ok. Usualmente se utiliza una plantilla de análisis FODA que se utiliza con cuatro cuadritos. Es un cuadro que está dividido en cuatro cuadritos o cuatro celdas, una cuadrícula de 4, ¿no? Lo primordial pues es que se haga sencillo, que sea práctico para poder entender el resultado. ¿Y cómo se hace? Bueno, se los voy a poner aquí también para que lo vean. Es un cuadrícula, es una cuadrícula, un cuadrado que tiene 4 celdas y van en el sentido de... No, les iba a decir que van en el sentido de las manecillas del reloj, pero no. Van de izquierda a derecha, las dos primeras, y las dos últimas, las dos de arriba pues y las dos de abajo también van de izquierda a derecha. Entonces en la primera casilla se pone arriba fortalezas y se enlistan ahí las fortalezas. No les voy a decir que hay un número mínimo de fortalezas o de cualquier otro concepto que se tengan que listar, pero sí, o sea, hay que tratar de realizar el análisis de la manera más profunda y más, que nos dé más información posible.
porque si nada más ponemos una fortaleza o algo así, pues como que algo anda mal en nuestra empresa. Imagínense sentir que nada más tenemos una fortaleza y a lo mejor de debilidades ponemos muchísimos. Podemos ponernos como algún número límite. Podemos decir, bueno, vamos a poner 5 de cada una o mínimo 3 de cada una. Pero realmente no hay como que un número así de aquí no te pases o mínimo tienes... No, 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 no. Pueden ser las que sean, pero sí hay que tener nosotros a lo mejor como administradores decir, bueno, mínimo 3 o 5. Entonces, como nada más una. Entonces, el primer cuadrito sería fortalezas y ahí enlistamos las fortalezas que tenemos. A ver, les decía yo que podemos hacer nosotros un análisis FODA de nosotros mismos, de nuestra persona. Entonces, ustedes que están viendo el video, pónganse a analizar ustedes como personas, como individuos, cuál sería su análisis FODA. ¿Ok? Acuérdense, fortalezas y debilidades son internas y oportunidades y amenazas son externas. ¿Ok? Vamos, si recuerdan en el video anterior, estábamos poniendo ejemplos así como que de una cafetería, de una maquila de ropa. Entonces también vayan pensando cómo se puede hacer un análisis FODA de eso. Vamos a ver, para poderles explicar, les voy a ir poniendo un ejemplo así. Quisiera ponerles un ejemplo así como que hacerme yo un análisis FODA, pero no. Van a decir qué onda, ¿verdad? Voy a tratar de irles haciendo un análisis FODA como del ejemplo que estábamos viendo de una cafetería. Entonces, en el primer cuadrito van las fortalezas. Bueno, a lo mejor, ¿qué podemos rescatar como fortalezas de una cafetería? ¿Ok? Como fortalezas es que soy una marca posicionada. Soy una marca posicionada. Tengo los mejores precios del mercado entre mis competidores. Tengo muchos años ya de tradición, o sea, ya estoy posicionada en el grupo, en el gusto de la gente. Y el lugar donde estoy ubicada, mi ubicación, pues es de bastante afluencia de gente. Okay, ahí tengo cuatro fortalezas internas como empresa. Eso va en el primer cuadrito. Ahora, en el segundo cuadrito van mis oportunidades. Esas son externas. Es lo que el entorno me ofrece para que yo aproveche. ¿Ok? Las oportunidades es lo que yo vaya a aprovechar. Bueno, ¿y qué está ahí en mis oportunidades? Ok, como oportunidades está que... que no hay otra cafetería cerca. En donde yo estoy ubicada no hay otra cafetería. Entonces, esa es otra oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tengo? Que los precios de mis proveedores son bastante bajos. Es otra oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tengo? Que, bueno, como estoy en una buena ubicación donde hay afluencia de gente, quedo de pasada de un cine. Entonces, cuando la gente sale del cine, llega a mi cafetería. Ahí tengo 3 oportunidades que tengo que aprovechar. Luego, en el tercer cuadrito, abajo, del lado izquierdo, va las debilidades. Las debilidades son internas, acuérdense. Fortalezas y debilidades, es decir, del lado izquierdo, los 2 cuadritos del lado izquierdo son internas. Los 2 del lado derecho son externas. Ok. Entonces, las debilidades, ¿qué tengo como debilidades? Bueno, que aunque tengo los precios más bajos y ya estoy posicionada, pues tengo un mal servicio. Brindo un mal servicio, es una debilidad. A mis meseros dan un pésimo servicio. ¿Qué hay otra debilidad? No tengo servicio a domicilio. Es una debilidad, no tengo servicio a domicilio. Y la cuarta debilidad, en mi local no cuento con suficiente espacio. No cuento con suficiente espacio para atender a toda la afluencia de gente que llega. Es una debilidad. Y luego, en el cuarto cuadrito, lado derecho abajo, van las amenazas. Que las amenazas son externas y es lo que hay afuera. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno,
que ya en mi debilidad dije que no tenía servicio a domicilio. Ok, una de mis amenazas es que se viene la pandemia y todo el mundo empieza a trabajar por pedidos a domicilio. Es una amenaza. ¿Qué otra amenaza tengo? Que están subiendo todos los gastos, mis costos están subiendo, entonces, aunque mis proveedores realmente me dan costos más bajos, de todos modos el precio de mis insumos está subiendo, es una amenaza. ¿Qué otra amenaza hay? Bueno, que mis clientes frecuentes, por lo mismo de la pandemia, entonces dejan de venir y la afluencia baja. Otra amenaza, que aunque estoy pegado a un cine, que cuando la gente sale del cine llega a mi local, pues cerraron los cines por culpa de la pandemia. Entonces ahí, hacia grandes rasgos, está un análisis FODA de una pequeña cafetería. Es un análisis FODA así como que muy, al ahí se va, como luego dicen, ¿no? O a grandes rasgos, no es un análisis FODA tal cual, pero es un ejemplo de cómo se realiza más o menos el análisis FODA. Entonces, ¿cuál es el objetivo que hay detrás del análisis FODA? Ok, primero, analizar de una por una de uno por uno cada uno de los conceptos que conforman el análisis FODA. Les decía yo ahorita que lo que va o sea, tenemos nuestra matriz, nuestro cuadrito FODA, y luego las dos celdas o los dos cuadritos del lado izquierdo son internas y las dos del lado derecho son externas, pero hay que analizarlas de uno por uno. Y primero, las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Bueno, las fortalezas, que es la primera letra de las siglas FODA, son los atributos o destrezas que una industria o empresa u organización, como lo queremos llamar, tiene para alcanzar sus objetivos. Y recuerden siempre que cualquier toma de decisiones que nosotros como administradores llevamos a cabo es para que la empresa alcance sus objetivos. Recuerden que todas las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización es con el fin de lograr sus objetivos. ¿Cuál dijimos que era su objetivo principal o su razón de ser? Pues la misión de la empresa. Ok, entonces las fortalezas son precisamente eso, los atributos o destrezas que una industria o empresa tiene para alcanzar sus objetivos. Y luego están las debilidades. Vienen las debilidades, que las debilidades nos habla de lo que es perjudicial, de lo que perjudica, de lo que es perjudicial, o factores desfavorables para la ejecución del objetivo o para que se lleve a cabo el objetivo. De nuevo, debilidades son internas. Luego están las oportunidades, que bueno, es la segunda letra de las siglas, pero que ya aquí pues empiezan los factores externos. Entonces, las oportunidades son las condiciones externas favorables o lo que está a la vista por todos, a la popularidad y la competitividad que tenga la industria, la organización, la empresa, que son útiles para alcanzar sus objetivos, pero que forman parte del ambiente externo. A lo mejor van a decir, repite mucho interno y externo. Sí, lo repito mucho porque es necesario que nos quede claro que sin necesidad de que nos estén repitiendo, que nos estén dando a conocer conceptos sobre el análisis FODA, nosotros solitos sepamos identificar. Que al escuchar FODA sepamos claramente qué significan esas siglas y de qué nos está hablando cada uno de sus conceptos. Y luego están las amenazas, que las amenazas es si dijimos que las oportunidades eran como que favorables, conductas favorables, bueno, pues las amenazas son aspectos que no son favorables o aspectos perjudiciales del ambiente externo, del entorno externo, que amenazan la supervivencia de la empresa, de la organización, que se encuentran pues externamente, les decía, los cuales pues pudieran convertirse posteriormente en oportunidades para alcanzar el objetivo. Pero pues mientras no se conviertan en oportunidades, las amenazas precisamente nos impiden también el logro de objetivos.
¿ok? Hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Nosotros sí, cuando hacemos nuestra matriz FODA, vamos a poner de un lado o vamos a plasmar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero la intención no es que se quede así. No es como que, ay, estas son nuestras amenazas y hay que se queden nuestras amenazas, hay que nos sigan amenazando. O estas son nuestras debilidades y hay que sigan nuestras debilidades, no hay que mejorarlas, así hay que seguir siendo débiles de ahí. No. La intención es cuando se identifica un análisis FODA, cuando se identifican las debilidades, la intención es que las debilidades se conviertan en fortalezas y que las amenazas se conviertan en oportunidades. Eso es lo que como buenos administradores o como buenos directivos de una empresa, cualquier giro que sea, de cualquier tamaño que sea, debemos de lograr. Repito, que las debilidades se conviertan en fortalezas y que las amenazas se conviertan en oportunidades para el logro de nuestros objetivos. Entonces, les decía yo ahorita, les ponía un ejemplo más o menos de cómo se hace un análisis FODA, tomando en cuenta el ejemplo de la cafetería, ¿no? Les decía, pues estas son mis fortalezas, estas son mis oportunidades, estas son mis debilidades, estas son mis amenazas. Ok, pero les decía yo también, es así a grandes rasgos, no es como que así se va a hacer un análisis FODA. Para que nosotros podamos hacer un análisis FODA bien hecho, se tiene que seguir una serie de pasos o un procedimiento para que se pueda desarrollar como debe ser o de manera correcta un análisis FODA. Y el primer paso para realizar de manera correcta el análisis FODA, pues es definir un objetivo. Y les pido que me disculpen porque me estoy quedando ronca. Voy por un vaso con agua, disculpen un momento. Listo, ahora sí, perdónenme. Vamos a seguir. Les estaba hablando sobre el procedimiento para llevar a cabo o para realizar la matriz o el análisis FODA. Entonces les decía que el primer paso pues es definir el objetivo de nuestro análisis FODA. Miren, para que nosotros hagamos un análisis FODA o una matriz FODA tenemos que tener una razón para estarla haciendo. No es solamente así como que pues es que tenemos que hacerla como empresa o como lo que sea, sino que tenemos que tener verdaderamente un objetivo por el cual nosotros vayamos a hacer nuestro análisis. ¿Y cómo vamos a determinar ese objetivo? Bueno, tenemos que, primero que nada, tener una perspectiva de cómo pudiera ser el nuevo proyecto. O, miren, muy importante hacer algo, muy, muy importante. Ahorita yo cuando les hice el mini análisis FODA de la cafetería, yo me estuve basando, o bueno, no basando, sino como que yo me estoy imaginando una cafetería que ya tenía tiempo en funcionamiento, porque yo les decía, bueno, ya es una empresa que ya está posicionada en el mercado, nuestros proveedores ya nos conocen, nos hacen descuentito y bueno, nos sale más barato. Pero hay una cosa muy importante. El análisis FODA, normalmente, o la manera más, el momento más correcto de hacerlo es antes de que nosotros vayamos a, o sea, si ya tenemos la idea de negocio, antes de ponerla en marcha, hacer un análisis FODA para ver si va a funcionar. Pero, como el ejemplo que yo les ponía, también es importante ir realizando un análisis FODA constantemente. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo que hoy empezó como oportunidad, después, años después, se haya convertido en una amenaza. O al revés, si lo que hoy que empiezo yo mi empresa es una amenaza, ya con el tiempo lo haya convertido en una oportunidad. Entonces es muy importante precisamente por eso definir el objetivo. ¿Cuál puede ser nuestro objetivo si es una empresa que ya tiene muchos años en funcionamiento? Bueno, crecer, ese puede ser nuestro objetivo. O conocer cómo estamos posicionados actualmente como empresa. O a lo mejor lanzar un nuevo producto. O lanzar una nueva línea de productos o de servicios. O simplemente expandirnos. Expandirnos también. Bueno, entonces, les digo, lo más común es que se haga el análisis FODA cuando inicia la empresa, pero sí es muy recomendable que se vaya haciendo constantemente al paso del tiempo. Entonces, les decía yo,
que el paso de definir el proyecto, pues hay que tener primero una perspectiva muy clara de cómo va a ser el nuevo proyecto, ya sea de que vamos a abrir una nueva empresa, ya sea de que vamos a brindar un nuevo servicio, de que vamos a vender un nuevo producto, lo que sea, es un nuevo proyecto. Represente lo que represente, es un nuevo proyecto. Entonces, hay que tener una perspectiva clara de cómo puede ser el nuevo proyecto en el mercado al que lo vamos a lanzar, desde el principio hasta el final, ¿sí? Y ya identificarlo claramente como nuestro objetivo, el lanzar ese proyecto. Entonces, el análisis FODA comienza más bien a desarrollar su papel ayudando en la búsqueda ¿cómo decirlo? Ayuda en la búsqueda de, se me fue la palabra, del posicionamiento del producto o del modelo en la planificación estratégica, ¿ok? Permítanme. Luego, ya que tenemos definido nuestro objetivo, que les digo, nuestro objetivo puede ser precisamente pues conocer cómo estamos posicionados en el mercado, si nuestro nuevo producto va a tener el impacto que nosotros esperamos, porque hay muy importante una cosa, si las debilidades son mayores que nuestras fortalezas, entonces hay que rediseñar el proyecto que vamos a hacer, o el producto, o el servicio, lo que sea. Si las amenazas son más que las oportunidades, igual, hay que volverlo a rediseñar y a pensar. Ok, el segundo paso pues es el desarrollo del análisis FODA, es decir, de la matriz FODA de una manera escrita, de una manera que quede en papel. Ese es el segundo paso. Que primero, en este segundo paso de desarrollar el FODA, pues vamos a poner la información de las fortalezas y de las debilidades, que son internas. Hay que crear una lista, como les decía yo ahorita en el ejemplo, con las fortalezas actuales de la empresa. Y hay que crear una lista también de las debilidades actuales de la empresa. Entonces, siempre hay que empezar por lo interno, ¿ok? Siempre hay que empezar por lo interno, por las fortalezas y las debilidades. Luego, lo segundo respecto a este paso del desarrollo del FODA es identificar la información de las oportunidades y amenazas. E igual, enlistar las oportunidades actuales, pero de las actuales a las futuras. O sea, hay que empezar con las oportunidades que tenemos actualmente y pensar cómo se pueden transformar en un futuro. Y igual crear una lista de las amenazas actuales, y cómo pueden evolucionar en el futuro, ¿sale? Las listas que vamos a crear de los 4 conceptos tienen que contener información real y actual con los puntos bien específicos y explicados de una manera sencilla. No nos vamos a poner a aplicar por ejemplo, pues la debilidad de mi empresa es que no tiene una buena ubicación porque es que no encontramos dónde comprar el otro terreno. Pues, no, simplemente no tiene una buena ubicación o mala ubicación, esa es la debilidad. No vamos tiene que ser muy precisa, tiene que ser información real y actual, pero muy concreta. No hay que extenderse tanto. Entonces, una vez que ya hicimos la lista, los 4 elementos, los 4 conceptos tienen que ser evaluados por el equipo que realizó el análisis FODA. Les decía yo que a lo mejor lo más cómodo y más sencillo es que yo lo hago sola, pero no. Lo ideal es que se haga entre al menos entre los jefes de departamento de una organización, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos la lista de los 4 conceptos, pues entre el equipo de personas que realizó que está realizando el análisis FODA, pues evaluar las estrategias o procedimientos que se vayan a seguir,
y elaborar luego el plan de trabajo que se va a seguir. Es decir, vamos a hacer esto porque tenemos pocas amenazas, entonces podemos seguir como vamos, pero si tenemos muchas amenazas, pues hay que modificar nuestro plan de trabajo para que esas amenazas no nos perjudiquen tanto y se conviertan en oportunidades y chalala, chalala. Ahí ir modificando el plan de trabajo de acuerdo a las amenazas, a las oportunidades, a las debilidades y a las fortalezas que nosotros hayamos identificado anteriormente en nuestras listas. Perdón. Y luego, el tercer paso es ejecutar o llevar a cabo el análisis FODA. Al identificar nosotros y evaluar los resultados de nuestra matriz FODA, pues ya se comienzan a desarrollar estrategias necesarias que ya sea en corto, mediano o largo plazo. Entonces, para elaborar una matriz FODA, pues nosotros tenemos que tener un estudio interno y externo, que es lo que hacemos cuando identificamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. De esta manera, pues podemos seguir nosotros en el mercado sin contratiempos y responder al entorno tan cambiante de una manera eficaz y proactiva. ¿Okay? Entonces, de igual manera, un buen estudio y análisis FODA, pues ayuda a la empresa a cumplir con las metas que se haya trazado, a ubicar también puntos débiles y poder pues transformarlos de una manera rápida en puntos fuertes, ¿no? Y transformarlos, como les decía yo, en oportunidades o en fortalezas. Hay análisis FODA, bueno, es un solo concepto de cómo hacer, es un solo formato de cómo hacer el análisis FODA, pero ya depende también de cada empresa. Hay empresas que deciden hacer análisis FODA interactivo, como, ¿cómo decirles cuando es interactivo? Es como, bueno, es que en el análisis FODA común también intervienen, como les digo, al menos los jefes de departamentos de todas las áreas. Pero cuando es interactivo es como que, como les decía al principio, que se pueden también tomar en cuenta las opiniones de los clientes, algo así. Entonces, pues bueno, esta técnica o técnica, pudiéramos decir, del análisis FODA, se orienta principalmente al análisis y a la resolución de problemas para que se lleve a cabo, pues, el seguimiento de los objetivos de una manera correcta, para poder identificar y analizar, pues, tanto los aspectos buenos como los aspectos que nos pueden perjudicar como empresa. Entonces, les decía yo que el análisis FODA se compone o tiene componentes internos y externos, pero hay que tener muy en cuenta que para poder identificar esos factores hay ciertas aspectos que se tienen que analizar. Cuando les digo yo que lo más recomendable es que intervenga cada uno de los directivos o jefes de departamento, es porque se tienen que estudiar factores de cada departamento, de factores de producción, que aquí pues hay que observar la capacidad productiva que tiene la empresa, los niveles de calidad que maneja, el costo de inventarios o sus costos de producción, turnos de trabajo, etc. Luego también se tiene que analizar marketing, que hay pues, bueno, tanto con todos estos conceptos que les estoy diciendo son factores internos, pero que también pueden incluir factores externos. Por ejemplo, en el marketing, pues aquí se distingue la imagen de la organización, que de alguna manera ya es un factor externo porque es la imagen, cómo nos percibe en el exterior, tanto nuestros competidores como nuestros clientes. Entonces, en el marketing se identifica precisamente esto, la imagen de la organización, el costo de la publicidad, las promociones, la fuerza de ventas, el posicionamiento de la empresa, y todo lo que tenga que ver pues realmente con ventas. Se tiene que analizar también la organización.
¿A qué me refiero con organización? Pues a los procesos de dirección, de control, de organización que haya dentro de la empresa, a la manera en que se está llevando a cabo la administración en general. Hay que analizar el personal también para poder determinar si nos representan amenazas, debilidades, oportunidades. Entonces, cuando hablamos de analizar el personal, hablamos de los recursos humanos, de checar la rotación de personal, porque puede ser, la rotación de personal puede ser una debilidad, ¿eh? Que por algo, los trabajadores se nos estén yendo, estén renunciando constantemente y haya tanta rotación. Y eso de alguna manera ve perjudicada a la empresa, ya sea en la producción, sea en el costo de estar contratando y capacitando nuevas personas, en el costo de estar pagando liquidaciones o de estar, pues sí. Entonces ahí también es un foco de alerta porque la rotación realmente a veces sí llega a ser muy perjudicial, la rotación de personal, y llega a convertirse verdaderamente en una debilidad. No tanto en amenaza porque no son por factores externos, sino en una debilidad porque llega a ser factores internos. Se tiene que analizar aparte también las finanzas, los recursos con que cuenta la empresa para seguir operando, para todo lo que dijimos de producción, de operaciones, de organización, de marketing, todo lo que cuenta la empresa de finanzas para que pueda seguir trabajando, la rentabilidad, la liquidez y todo eso. Eso, que se hace son como que factores, les digo, que llegan a ser más bien internos, pero que de alguna manera se pueden considerar externos. Ahora, si ya hablamos de factores específicamente externos, pues ahí se estudian factores como el mercado, es decir, las personas a las que nos dirigimos, la segmentación, si hicimos una buena elección de nuestro mercado meta, la evolución de la demanda, cómo se comporta el consumidor, el comportamiento del consumidor, el sector, que es pues buscar posibilidades de éxito, sustitución de productos si es que el producto que tenemos no está funcionando, la competencia, que pues aquí es más como que analizar los productos de otras empresas de nuestro mismo giro, sus precios, la publicidad que tienen, la manera en que se dirigen al cliente, que ahí son factores externos que de alguna manera pueden convertirse en amenazas o en oportunidades según como nosotros lo veamos, ¿no? Y está también el entorno, que ¿a qué me refiero con el entorno? Pues al entorno político, al entorno social, al entorno legal, de impuestos, de lo que sea, que pueda llegar a repercutir en la organización. Entonces, pues en sí, ese es un análisis FODA, esa es la manera en cómo se realiza un análisis FODA, que les digo se puede llamar análisis o matriz FODA o DAFO, como nosotros queramos llamarlo. Yo les recomendaría que como individuos se hagan ustedes mismos un análisis FODA de ustedes. Y como, o sea, yo creo que haciendo un análisis FODA de nosotros mismos es la mejor manera en que nosotros podemos, como que comenzar a saber o a conocer lo que es una matriz o un análisis FODA. ¿Por qué? Si nosotros mismos como individuos somos capaces de identificar en nosotros nuestras propias debilidades, nuestras propias fortalezas, entonces más fácil se nos va a hacer identificar las fortalezas y las debilidades en una organización, en un equipo de trabajo, en una situación. ¿Ok? Entonces a lo mejor nosotros podemos decir, ay, ¿cómo voy a hacer un análisis FODA de mí mismo? Es que yo pienso que como administradores tenemos que estar haciendo análisis FODA siempre. A lo mejor no voy a decir, ay, me voy a poner a hacer un análisis FODA por escrito de la persona con la que estoy saliendo para ver si me conviene o no. No, yo creo que no lo hacemos de esa manera, lo hacemos de una manera más bien inconsciente, cuando estamos analizando pues la manera en que se comporta. Ahora sí que cuando analizamos pros y contras, estamos de alguna manera realizando un análisis FODA. Entonces, intenten ustedes mismos en su persona hacer un análisis FODA de ustedes mismos, a ver si pueden, ¿no? Pónganse a pensar, bueno, yo como persona, siento que mis fortalezas son que soy una persona, muy disciplinada, que soy inteligente, que soy, responsable y que soy, muy dedicado.
que esas son mis fortalezas. Ahora, acuérdense que hay que ver primero lo interno, entonces eso es lo interno, esas son mis fortalezas. ¿Cuáles son mis debilidades? Pues mis debilidades son que soy muy desorganizado, que soy impuntual, bueno, no sé, o sea, eso se me ocurrieron ahorita, soy desorganizado, soy impuntual, soy brutalmente honesto, es una debilidad, aunque quisiéramos verlo como una fortaleza, a veces representa más una debilidad. Ok, ya analicé mis factores internos. Ahora voy a analizar mis factores externos. Primero, las oportunidades. Bueno, las oportunidades es que, bueno, quisiera decir que hay muchas oportunidades aquí en Durango, pero no. Ok, suponiendo que estamos en cualquier otra parte. Las oportunidades, bueno, allá afuera hay muchas empresas que necesitan personas como yo, responsables, dedicados, ¿qué más dije? Inteligentes. ¿Cuál es otra oportunidad? Pues que puedo desarrollarme, que el entorno me ofrece, ay, no se me ocurre. Bueno, quizá ahí podemos poner otra. Y luego, las amenazas, bueno, a lo mejor que hay personas que son más puntuales que yo, que son más organizadas que yo, no sé, algo así. A grandes rasgos, intenten hacer un análisis FODA de ustedes mismos. Y luego ya vamos a poder hacer un análisis FODA de alguien más, de una situación o de alguna empresa, ya en general. Entonces, bueno, por lo pronto, por el video de hoy o por este video sería todo. Nos estaríamos, me estarían viendo ya en otro video. Y pues nada, por mi parte sería todo por el video de hoy. Que estén muy bien y nos vemos luego.